Hechos o palabras, amigos. 14 de abril del 2024. Estamos en una edición más para hablar y conocer sobre nuestro contrato colectivo de trabajo. Estamos una vez más con el licenciado. Buenas tardes, soy el licenciado Ulises Huerta Martínez, especialista en área laboral. En estos momentos vamos a hablar de lo que es el tiempo extra. Nosotros vamos a abrir nuestro contrato colectivo en la cláusula 32. Cláusula 32. Esta cláusula dice: tiempo extraordinario. Se considera como tiempo extraordinario empleado al servicio del instituto el que exceda los límites de la jornada diaria contratada y todo el tiempo laboral en días de descanso semanal y en días no laborables, conforme a la cláusula 34. Será potestativo del trabajador laborar tiempo extraordinario y será requisito indispensable que medie por orden escrita del director administrativo o de los delegados de la Ciudad de México, delegados estatales o regionales, o de quienes hagan sus veces en forma autorizada, quienes deberán de ofrecer el tiempo extraordinario, preferentemente a los trabajadores de la misma adscripción, de mayor antigüedad y de la misma categoría que requieran tiempo extraordinario. En el reglamento interior de trabajo se señalarán los casos de excepción en los que los trabajadores están obligados a laborar tiempo extraordinario, así como en los que no se requiere autorización para trabajar tiempo extraordinario. La 34 es muy importante. Cláusula 34, potestad. Será potestativo para el trabajador aceptar o no el tiempo extraordinario. Licenciado, vamos a empezar con la cláusula 32. En nuestro Hospital General de la sección Tabasco existen en diversos días la necesidad de que se genere el tiempo extra, pero el trabajador está obligado a hacer tiempo extra. Bueno, partamos primero de lo que dice su contrato colectivo de trabajo. Tienen que entender que este contrato colectivo de trabajo es la base para la cual los trabajadores del sistema de salud, en este caso del IMSS, se van a regir. Segundo, partamos desde lo jerárquico. En materia de derecho existe algo que, si bien es cierto, ya está desfasado, no es menos cierto que la Constitución lo adaptó y está vigente en la Constitución, a pesar de que el concepto internacional está desfasado, se llama pirámide de Kelsen. Kelsen era un estudioso de derecho, sin embargo, él creó una pirámide jerárquica. La pirámide jerárquica de Kelsen la abarca la Constitución política en su artículo 133 constitucional. Les voy a leer lo que a la letra expresa dice ese artículo. Dice: artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema en toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que se puedan haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Dicho lo anterior, me permito presentarles lo que jerárquicamente significa la pirámide de Kelsen o el 133 constitucional. Si podemos ver en la parte de arriba de esta normativa, o de este ejemplo gráfico más bien, la Constitución se encuentra en la cima. Y hasta el final lo dice textual: normas jurídicas individualizadas, contratos, sentencias, resoluciones o testamentos. Es decir, ahí podemos ver que se encuentra plasmado o se encuentra el lugar en el que normativamente está su contrato colectivo de trabajo. Si bien es cierto, su contrato colectivo de trabajo establece que ustedes están obligados a prestar horas extra o horas extraordinarias, no es menos cierto de que la Ley Federal del Trabajo o las leyes federales se encuentran en segundo rango jerárquico. Es decir, la Ley Federal del Trabajo establece que ustedes, si bien es cierto, tienen ese derecho,
o esa obligación, si así se tomara, de prestar su servicio por horas extra o horas extraordinarias, no es menos cierto de que ustedes tienen un límite. Ese límite viene expresado en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, aboquémonos a lo que dice el artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo en su capítulo 2. Dice, las jornadas de trabajo a que se refiere el artículo 65, o ahorita hablamos de lo que son las jornadas de trabajo, dice que se retribuirán con la cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinarias se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a la hora de la jornada. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ganan X cantidad y si dividimos esa X cantidad por las 8 horas, que es la jornada laboral correcta, digamos que su hora de trabajo les corresponde 50 pesos. Su hora extra doble serían 100 pesos por hora extra, con un máximo no más de 3 horas diarias extra, que serían doble. Es decir, por esas 3 horas extra ustedes ganarían 100 pesos por cada hora de trabajo. Sí, Javier. Entonces, licenciado, son 3 horas legales que debe hacer un trabajador extra, no 8, no 5. Diarias, sí, es lo que la ley establece. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tu contrato dice una cosa, hay que recordar que el 133 es puntual. La Constitución es ley suprema y la Constitución establece algo, que después de ella van las leyes federales. Es decir, la Ley Federal del Trabajo, que es segunda en rango por encima del contrato colectivo, establece no más de 3 diarias. Nosotros debemos recordar que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, junto con el sindicato, se hace un convenio a nivel nacional en algo que se llama congresos ordinarios. En estos se establece que el sindicato y la empresa se rige bajo un contrato colectivo. De hecho, está aquí en el contrato colectivo, está puntualizado. Dice que nosotros tenemos que regirnos bajo el contrato colectivo de trabajo. Licenciado, aquí también viene la cláusula 36, servicio extraordinario al aviso del sindicato. Se supone que la empresa, nuestros directivos, antes de determinar el tiempo extraordinario, deben de dar aviso al sindicato por medio de un escrito. Dice, en todos los casos en que se solicite los servicios extraordinarios de sus trabajadores, el instituto se obliga a comunicarlo al sindicato por escrito dentro de la quincena siguiente a la presentación de estos servicios. Obviamente, el tiempo extra no aparece en el mismo momento, aparece en el momento. O sea, te avisan a 10 minutos antes de. Aquí viene el artículo 24 y 25. Dice, los trabajadores de turnos en labores continuadas que no fueran relevados oportunamente al terminar su jornada normal, solicitará de su superior jerárquico que se les sustituya y de no haber quien los releve, recabarán orden del mismo para continuar ejecutando las labores que se trate siempre y cuando sean de carácter urgentes e imprescindibles, debiéndose cubrir el tiempo excedente como extraordinario. Aquí marca perfectamente bien las categorías que están obligadas a ellos. Los técnicos en fluidos y energéticos que se realizan sus actividades en casa de máquinas, el personal de la rama de enfermería y personal médico de los servicios de urgencias. Continuarán ejecutando sus labores hasta el relevo correspondiente, aún sin mediar la orden a que se refiere el párrafo anterior, debiendo cubrir el tiempo excedente como extraordinario. Dice el artículo 25 igual, licenciado. Permítame, ahorita me explica. El trabajador no termina su labor dentro de su jornada normal si no ha podido comunicarse con su inmediato superior para recibir la instrucción, suspenderá el trabajo no determinado en las condiciones en las que se encuentre, salvo que dejarlo implique peligro para otras personas, para el equipamiento o para sus instalaciones del instituto, en cuyo caso deberá continuar su servicio con derecho a percibir pago del tiempo extraordinario correspondiente. El contrato colectivo es muy claro.
por un lado nos dicen de que tenemos el derecho de decir no, y por otro lado también nos están diciendo de que tenemos la obligación de quedarnos. Dígame, licenciado. Bueno, si bien es cierto, su mismo contrato les establece de que ustedes tienen el derecho a negarse y más adelante les dice o les aplica una salvedad en estos articulados, entendiéndose por salvedad que es una excepción, eh, no es menos cierto de que esta ley es completamente violatoria a lo que establece la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos junto con la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes están de primera línea, tal como lo son los enfermeros y los médicos de urgencia, que aquí lo viene expresado en el artículo 24 de su contrato colectivo, tienen que entender que existe algo que se llama estrés laboral. El estrés laboral limita las facultades de una persona para desarrollar con aptitud o con conciencia plena las actividades que ustedes están desempeñando. Es decir, un doctor estresado, con hambre, con sueño, cansado, agotado, es una persona que ya no es apta para atender algo que es demasiado importante o demasiado crucial como es el cuidado de la salud o en su defecto el cuidado de la vida de un paciente. ¿Por qué? Porque una persona que no ha dormido no es plenamente consciente de lo que puede generar la falta de sueño en él. Y eso pone en riesgo, demasiado riesgo, a las personas que están subordinadas a su cuidado o a su atención médica. Eso por un lado. Por otro lado, la ley es clara. La ley le dice a cualquier ente patronal, yo nada más te faculto y te autorizo 3 horas diarias. ¿Por qué? Porque la ley establece claramente que esas 3 horas diarias sumadas a las 8 que ya tienes trabajadas da 11. Una persona normalmente necesita 8 horas de sueño y eso le deja 4 horas para convivir en familia. De esas 4 horas, quítale 2 horas de transportación, son 2 horas de convivir en familia, quítale 1 hora en lo que se arregla, se viste, se baña y se va al trabajo. No le deja nada para el desarrollo social, motriz, psicológico, emocional, para que él se establezca, lo cual también es violatorio de 2 principios rectores de la persona o del individuo, tales como lo son su proyecto de vida y como lo son su mínimo vital. ¿De qué les sirve a ustedes como trabajadores tener 11 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 1 hora de vida diaria si no van a poder desempeñar todos los derechos humanos inalienables que la Constitución les otorga, solamente porque no tienen el tiempo? Es decir, no pueden convivir con su familia, no pueden salir, no pueden tomarse un día de asueto para lo que ustedes quieran, las actividades que ustedes realicen en su día de descanso, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque se la pasan cansados, con sueño, estresados. Es peligrosa esta cláusula a criterio jurídico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, les da una salida para que ustedes puedan negarse, esa misma salida tiene un candado en el cual les dice no pueden negarse salvo estas condiciones y tienen que tomar en cuenta que el personal que está en atención médica en un hospital, en el 80% más, es enfermero, técnico de enfermería o doctores. Lo demás es administrativo y del área administrativa no se ve nada. ¿Por qué? Porque es un área en la que no tiene contacto humano con los pacientes y si bien es cierto, ellos pudieran cubrir otras circunstancias, no lo hacen. Licenciado, entonces, de hecho aquí viene en el contrato colectivo el estrés laboral, licenciado. En nuestro contrato colectivo dice grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante existencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilidades del trabajador para desempeñar de forma óptima su trabajo. Otro, también viene el trastorno de estrés postraumático, trastorno que surge como una respuesta posterior que diferida a un acontecimiento estresante o una situación breve o duradera, de la naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica. Sería riesgo de estrés laboral relacionado con la exposición a factores psicosociales en el entorno laboral manifestado por cambios en el estado de ánimo, dificultad para concentrarse, irritabilidad, insomnio y fatiga. Licenciado,
Esto, el contrato colectivo nos marca el estrés laboral, los trastornos laborales, y la norma 035 nos manifiesta algo igual. Usted dice que por ley estamos obligados solamente, la empresa está obligada solamente a darnos 3 horas de extras por día, 3 horas extras por día. Pero en nuestro caso no ocurre así. En nuestro caso te dejan cubriendo, un ejemplo, los compañeros entran de 7 a 3 y de 3 terminan hasta las 9 de la noche. Serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 6 horas laborales más. ¿Qué pasa, licenciado? Ahí está incurriendo en un delito la empresa, o está incurriendo en un mal ejercicio de su autoridad, o ¿qué ocurre, licenciado? Bueno, aquí tenemos que ser muy puntuales en algo. Hay una máxima en derecho. Dice que para el gobernado solamente le está permitido, para el gobernado lo que no le está prohibido le está permitido. Es decir, digamos, hace muchos años, 98, cuando no existía el fraude por medio de tarjeta electrónica, yo recuerdo, estaba muy pequeño, que vi en la televisión de que habían detenido unas personas que fueron los primeros aquí en México que habían cometido fraude por delito con tarjeta de crédito. Okay. Y ellos quedaron libres. ¿Por qué? Porque no estaba regulado. ¿A qué voy con esto? Para nosotros que somos la parte gobernada en un sistema de justicia, todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, ese fraude en ese momento fue permitido. Sí, fue permitido. No fue delito, no fue delito. Ok, perfecto. Sigamos. Pero para la administración de justicia, lo único que le está permitido es lo que la norma jurídica establece. Ahora, si bien es cierto, hay que puntualizar, ustedes o el contrato colectivo de trabajo de ustedes está en el último escalón de la pirámide de Kelsen o de la normativa jurídica de supremacía constitucional, no es menos cierto que para la Ley Federal del Trabajo de segundo escalón jerárquico establece en su artículo 66, el cual me permito leerlo y a la letra dice: podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Es decir, ustedes como trabajadores, la ley les respalda 9 horas extraordinarias, no más de 3 diarias. O sea, 9 horas extraordinarias por semana, licenciado. Por semana, bueno, pero 3 diarias. O sea, no vas a cubrir las 9 ese día. Entonces eso significa que la empresa o los directivos, bien, porque son los que llevan el rumbo del barco de nuestra institución en cada unidad médica o hospital, están obligados en buscar a una persona para que cubra al trabajador que está haciendo el tiempo extra, y tener a una persona, en este caso un eventual o llamado así 08, para que siga cubriendo las otras horas extras. De hecho, nosotros como trabajadores no teníamos esta necesidad de hacer tiempo extra, porque siempre en bolsa de trabajo existen compañeros calificados, eventuales o 08 para cubrir. Esos compañeros en muchas ocasiones serán asignados a las diferentes unidades médicas o hospitalarias para llegar a cubrir la ausencia de no programada. Un ejemplo, una falta injustificada, una incapacidad no programada, X o Y, o algún compañero que tuvo algún trastorno vial o algún accidente de causa de fuerza mayor. De hecho, está estipulado la de causa de fuerza mayor también en el contrato colectivo de trabajo. Entonces, esto nos quiere decir que, un ejemplo, a nosotros nos beneficia mucho la hora extra, porque a muchos de nosotros los compañeros nos ayuda, licenciado, pues es un dinerito más, nos cae un cacaíto a los 45 días, no es a las quincenas. Pero hay otros compañeros que tenemos otros compromisos, por ejemplo, hay familias que tenemos hijos chicos, o ya nos hemos hecho algún compromiso de vida para salir, o alguna reunión, alguna junta, y de repente a los 5 o 10 minutos antes de que te vayas, 20 minutos antes, te dicen, ¿sabes qué? No te puedes ir, te tienes que quedar. Entonces, así es, licenciado, nada más 3 horas. Sí, 3 horas diarias.
no puede exceder. Recuerdo. Ahora, puntualizando eso, de que su mismo contrato colectivo dice en los artículos que se leyeron con antelación, 24 y 25, de que ustedes pueden negarse y después, salvo que preceptos no pueden negarse, la ley es completamente clara en su articulado siguiente, en el 68 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dice: los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor al permitido por este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200%. Es decir, ustedes, la primera hora, si su hora de trabajo cuesta 50 pesos, la primera hora doble sería 100 pesos, la segunda doble, 100 pesos, la tercera doble, 100 pesos, pero la cuarta ya sería 200 pesos. O sea, cuarta, quinta y sexta, existen horas dobles y triples, pero no existen horas cuádruples. Es decir, todo lo que exceda, tengo entendido que es 20 horas a la semana, todo lo que exceda 20 horas a la semana, por ese estimado más o menos que me dices que 6 diarias, ya es ilegal. Nada más existe la categorización de horas dobles y horas triples, no existe horas cuádruples. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo establece que las jornadas laborales se implementaron para salvaguardar la situación emocional, física y mental del trabajador. Porque si un trabajador, válgame la redundancia, trabaja 18 o 20 horas, ¿qué tiempo le queda de descanso o de recuperar fuerzas para estar bien emocional y psicológicamente, para desarrollar las actitudes o las actividades que él tiene? De hecho, licenciado, fíjese, hay muchas personas que se benefician con el tiempo extra y es bueno, es una ayuda para nuestro bolsillo, para nuestras familias y para nuestros gastos diarios. Pero hay otras personas que no, licenciado. Yo tengo por entendido que el ejercer ese ejercicio de la empresa se ahorra en contratar a un 08, una dada de alta de seguridad social, un día de aguinaldo por trabajo, de vacaciones, porque todo va contando, licenciado. Entonces la empresa prefiere hacer el tiempo extra para evitarse ese tipo de retornos económicos a la empresa, ¿no? Porque contratar a un 08 conlleva mucha responsabilidad. No solamente es que lo va a contratar, sino que también hay que pagarle su jornada, es un día de antigüedad, es un día que va contabilizando para su aguinaldo, para sus vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos regimos bajo un contrato colectivo, compañeros. Recuerden, se los voy a volver a decir. Ámbito, cláusula 4. Es el ámbito de aplicación del contrato colectivo. El presente contrato regirá en cualquier lugar del sistema en que los trabajadores contratados directamente por el instituto desempeñan labores para el mismo. Así que, compañeros, y les recuerdo, para que no digan que yo estoy haciendo las cosas mal, la cláusula 3 del contrato colectivo dice: las partes en todas las discusiones y actuaciones que versen sobre la interpretación y cumplimiento del contrato colectivo, de los reglamentos y de los convenios respectivos, podrán asesorarse libremente de las personas que estimen necesario. Por decirlo así, en ese momento, si no hay un representante sindical, ustedes pueden acudir a mí, a Javier Vázquez, o hablarle directamente al licenciado Ulises para una asesoría legal o contractual, que ese más o menos lo voy entendiendo. Entonces, licenciado, estamos bajo no estamos en un dilema, porque la ley fortalece al contrato colectivo, principalmente porque pues el contrato colectivo se basa en la Constitución mexicana. Aún no debemos olvidar que la ley es el máximo gerente y el máximo, ¿cómo sería, licenciado? Jerárquico, ¿no? Sí, el poder jerárquico. Entonces, amigos, yo les voy a decir algo muy importante. Sí, es verdad, trabajamos en un hospital y nuestra obligación es con el derecho bien, pero igual tenemos obligación con nuestras familias y con nuestro tiempo de vida. Aquí les dejo al licenciado Ulises para que ustedes, cuando gusten y necesitan, puedan pedir de su asesoría. Obviamente eso sí tiene un pequeño costo, pero si ustedes llevan ya un asunto legal con él, ese costo de la asesoría se va
al factor del trámite legal que van a hacer, o sea, el valor total de la demanda. Yo les recomiendo a todos ustedes que primero agoten toda la instancia que es su representante sindical en la unidad médica. Recuerden mencionar el artículo 8 y si no responden en un máximo de 15 días, ir a la delegación. Ya si la delegación, nuestra Secretaría General, a nivel sección 26 no responde, pues ya podrían llamar al licenciado Liz. A ver, explíquenos cómo sería, licenciado. Bueno, aquí la situación importante. Hace unos días que yo estuve aquí, me preguntaron de cómo se fundamenta, cómo se hace un escrito con esa normativa del artículo 8 constitucional. Primero, tiene que existir un direccionamiento. En este caso, pues sería sindicato. El sindicato. Nosotros nos regimos bajo un sindicato. Tienen que poner direccionado al sindicato o al Seguro Social. Sindicato del Seguro Social, sección la unidad 26, sí, unidad 26. Ya de abajo ustedes inician de manera puntual. Un ejemplo, licenciado Ulises Huerta Martínez, mexicano mayor de edad, bajo propio derecho, con el debido respeto, comparezco ante ustedes para exponer lo siguiente. Punto y aparte, que en este acto, con fundamento en el artículo 8 constitucional y mi formal derecho de petición, vengo ante ustedes a solicitar se me rinda informe claro, preciso y detallado y hacen su narrativa, su puntual narrativa de lo que quieren que les explique. El cual, ya después de que hacen su narrativa, ponen la cual solicito sea a la brevedad posible, de manera escrita y notificada a mi persona, por así convenir a mis intereses legales. Por lo anteriormente expresado, solicito se me acorde conforme a derecho corresponda. Protesto bajo derecho, nombre, firme y fecha. No tiene mucha ciencia. Claro, se entiende que para mí, que pues me dedico a esto, no tiene ciencia, pero para personas, porque he visto muchos escritos de particulares en los que hacen escritos, si bien a veces un poco puntuales, un poco buenos, como no se fundamentan, la autoridad no está obligada a responder. ¿Por qué? Porque no hay nada que los obligue. Y como no estaba fundamentado en el 8 constitucional, cualquier autoridad que venga y le diga, oye, ¿por qué no respondiste? Porque no me fundamentan en que yo estoy obligado. De hecho, eso me pasó ahorita que yo fui al Nacional a llevar un escrito de petición para revisar mi caso, ¿no? Ellos me dijeron que no estaban obligados. Sí, no están obligados. Ellos me dijeron que no estaban obligados a contestarme. Pero se me estaba pasando una pregunta muy importante, demasiado importante, licenciado. ¿Qué pasa si no te pagan a los 45 días el tiempo extra que tú estás realizando? Acudes ante el organismo laboral pertinente, solicitas, hay que ser puntuales en algo. Desde el 17 de abril del año 2021, de ahí para acá existe una nueva reforma laboral por la cual en el estado de Tabasco y subsecuentemente en varios estados también, pero en el estado de Tabasco se inició con el nuevo sistema de justicia laboral. Ahora ustedes tienen que ir y sacar una conciliatoria en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ese se encuentra en la colonia Rovirosa, junto al Parque de la Rovirosa, así se le conoce. Es un lugar plenamente conocido, cualquier taxista les puede llevar. Ahí sacan una cita conciliatoria y lo único que les van a decir, ¿cuál es el motivo de tu conciliatoria? Vengo a demandar mis horas extras. Ustedes no están demandando a la empresa por nada, no le están demandando despido injustificado ni ninguna otra cuestión, le están demandando una prestación de pago inmediato. Y ese es su derecho. Ustedes demandan nada más el pago de horas extras, van a mandar a llamar al INSS y le van a decir, ok, el señor dice que le debes 20 horas extras, necesitamos que nos digas qué onda, cómo está el problema, que nos expliquen, los pasan con un conciliador neutral y el INSS impone sus argumentos, uno expone sus argumentos y si se llega a un arreglo, se paga. Si no se llega a un arreglo, se va a juicio. Pero eso en ninguna circunstancia pone en riesgo tu estadía, tu trabajo, tu plaza, nada, no pone en riesgo nada. ¿Por qué? Porque es un derecho laboral pleno. Licenciado, en dado caso que la base trabajadora necesite la creación de un escrito sustentado legal, o sea, la realización de un escrito, ¿usted podría realizarlo, licenciado? Claro que sí, efectivamente, les puedo brindar ese asesoramiento, explicarles las cuestiones que esto lleva, lo que regularmente la gente conoce como pros y contras, y les hago su escrito laboral direccionado ante las autoridades pertinentes para el pago de sus horarios, sus horas extra.
Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes presenten ese escrito y les brindan un informe claro, preciso y detallado sobre sus horas extra, esa va a ser una prueba fehaciente de que las horas extras existen, de que ustedes las trabajaron y de que en la conciliatoria va a ser una fortaleza el llevar ese documento para que ustedes puedan ejecutar en dado caso que así llegase a juicio el pago de las mismas. Es muy importante que tengamos en claro, y se los vuelvo a repetir, el escrito en dado caso que ustedes soliciten al licenciado, como primera instancia tiene que ir a nuestra representación sindical de la unidad médica en donde tú trabajas o hospital en donde tú laboras. Recuerda, no podemos brincarnos las jerarquías. Tenemos que hacer precedente a los que nos dictan y nos marcan nuestras normativas. Yo les agradezco de corazón, licenciado Ulises Huerta. Es un gusto y un placer para mí que usted esté aquí ayudándonos a comprender de la manera legal y correcta, constitucionalmente, nuestro contrato colectivo. ¿Algo más que quiera expresar? No, al contrario, Javier, es un gusto para mí el hecho de que pues, me invites a tu plataforma, donde tú pues, explicas todo este tipo de situaciones que, les repito, para mí pues, son básicas y primarias porque las veo todos los días. También el entender de que pues, nada se pierde con ayudar o con orientar a las personas. Soy una persona que en su momento tuvo un jefe que me dejó una enseñanza muy clara y muy bonita que he tratado de aplicar en mi vida. Él en su momento ayudaba a mucha gente y cuando yo le pregunté por qué lo hacía, él me dijo algo que me quedó muy grabado, que dice, a veces el pato nada y hay veces que ni agua bebe. Dice, cuando puedas ayudar a alguien, ayúdalo, claro, ayúdalo porque pues tú no sabes en el momento en que vas a necesitar de alguien. Cuando yo empecé este camino de litigio, yo necesité de mucha gente que me ayudara para comprender o entender más sobre lo que es el Estado de Derecho. Y pues si a mí me brindaron ese apoyo, pues creo que lo que es correcto es retribuir ese apoyo a las personas. Ahora, toda esta normativa de lo que son horas extra, de lo que implica límite, alcance, procuración, normativa constitucional y jerárquica, lo traje puntualizado para poder mostrárselos y para poder leerlo. Sin embargo, para todo aquel que quiera o que desee tener acceso por lo menos a esta breve explicación de lo que es y el alcance de estas, pues se lo dejo a Javier y ya ustedes se lo piden a él, con gusto, pues creo que se lo puedo. Le tomaremos una foto para poderlo publicar con este mismo video, licenciado. No hay problema. Amigos, recuerden, nadie está sobre encima de la ley. La ley nos hará libre. Recuerda, el conocimiento nos hará libre. Muchas gracias. Hasta la próxima.